Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es William Hernán Villota Villa. Soy profesor de literatura y lenguaje y en esta oportunidad vamos a abarcar lo que es la literatura latinoamericana prehispánica, donde vamos a hablar unos aspectos generales, unas características y mencionaremos también algunas obras representativas. Para comenzar, hablaremos un poco de lo que es literatura, ¿no? Ese arte de la expresión humana que puede ser escrita o oral, ¿verdad? Eh, esta literatura, esta expresión abarca todas las manifestaciones del ser humano, sus experiencias, sus sensaciones, sus pensamientos, sus realidades, su imaginación. Siendo así que la literatura puede llegarse a mencionar como esa expresión de la complejidad del espíritu humano. Esto lo dice Alfonso Reyes, ¿no? La literatura lo que comunica es toda la amplitud de la complejidad del espíritu humano. Si hablamos de esta expresión del espíritu humano, y decimos literatura latinoamericana, hablamos de expresiones escritas u orales que se dan en este continente latinoamericano, ¿verdad? Solo que si se habla de Latinoamérica en literatura, también hace parte Centroamérica. ¿Por qué? Porque Centroamérica también habla el mismo idioma, español. Entonces, al decir literatura latinoamericana, hablamos de literatura de Suramérica y de Centroamérica. Y si hablamos de literatura latinoamericana prehispánica, hablamos de literatura de este continente, pero que acontece antes de la llegada de los españoles. Es indudable decir que acá que había literatura americana antes de la llegada de los conquistadores, ¿no? Y que pertenecía a diferentes culturas indígenas. Entre las más importantes tendríamos a los mayas, a los aztecas y a los incas, pero no son las únicas culturas que había diferentes otros tipos de pueblos, otras comunidades en estos lugares, ¿no? Como por ejemplo los aymara, los embera, los guaraní, también tendríamos a los mapuche, los muiscas y bueno, sin fin, ¿no? Los yagán, los yanomami, los juaves, los quiliguas, los mixtecos, los nahuas, los taínos, los zapotecas, en fin. Todas estas comunidades tenían su literatura en su mayoría de tradición oral, ¿no? La literatura latinoamericana prehispánica en su mayoría era de tradición oral, se transmitía oralmente de generación tras generación y también ahí había literatura prehispánica escrita, solo que era en menor proporción, ¿no? Esta literatura latinoamericana prehispánica escrita pertenecía más a los pueblos mayas, aztecas y los incas que se menciona ahora con lo que se dice que puede haber una escritura en los tejidos ancestrales chumbes incaicos. En los aztecas, en los jeroglíficos, en sus ideográficos y en los mayas también en esa cultura, en esa escritura ideográfica, en sus códices y pictográfica, ¿verdad? Bueno, si continuamos para abarcar esta temática, vamos a decir que la literatura latinoamericana se divide, tiene una gran división que parte desde el descubrimiento de América, que se da en el año, como ustedes conocen, en el año de 1492. Este descubrimiento de América, después de unos años, llega lo que llega la conquista española, que es esta conquista lo que parte la literatura latinoamericana en lo que se podría llamar literatura latinoamericana antes de la conquista y literatura latinoamericana después de la conquista. Y literatura también, sin lugar a dudas, durante la conquista. ¿Listo?
Si hablamos de literatura antes de la conquista, llegamos al asunto que estamos manejando, que es la literatura latinoamericana prehispánica, antes de la conquista. Si hablamos de literatura latinoamericana de la conquista, nos conlleva a hablar acerca de las crónicas de Indias y también de una obra muy importante que se llama La Araucana, que la escribe el español Alonso de Ercilla, ¿no? Un soldado que habla acerca de la fortaleza y de la valentía y de la agresividad que tenían los indígenas mapuches del pueblo chileno y toda esa toda esa agresividad en defensa de su identidad, en defensa de su pueblo. Aún en estos días hay pueblos mapuches en Chile que pueden representar esas tradiciones. Todo eso se manifiesta en La Araucana de Alonso de Ercilla. Y si hablamos de literatura latinoamericana después de la conquista, pues ya vendría literatura de la colonia, literatura de la independencia, literatura vanguardista, literatura romántica, literatura modernista latinoamericana, literatura contemporánea latinoamericana. Pero nuestro interés en este momento se centra en esta literatura antes de la conquista, antes del descubrimiento de América, que se llama la literatura latinoamericana prehispánica. Una literatura que, como hemos mencionado, se centraba en su mayoría en la oralidad, pero que también había literatura escrita. Lastimosamente se perdió mucha de esta literatura porque pues se impuso un nuevo lenguaje, se quemaron muchos códices, mucha escritura prehispánica y acontece pues lo que acá se llama el sincretismo y la transculturización. En esta literatura latinoamericana se ve influenciada por estos dos términos, el sincretismo y la transculturización, ¿no? ¿Por qué se ve influenciada esta literatura así? Porque la literatura prehispánica que nos ha llegado ya es aquella literatura que fue recolectada después de la conquista en el idioma español ya, en un idioma que era ajeno a esta literatura, y que sería ya una traducción de esta literatura prehispánica. Y entonces está matizada esa literatura por el sincretismo y por la transculturización. Sincretismo, ¿qué es sincretismo? Es ese conflicto, es esa influencia que hay entre dos culturas que interactúan y que se comparten, que se influyen prácticas culturales. Eso aconteció y está aconteciendo aún en día. Nosotros o Latinoamérica es producto de ese sincretismo, se evidencia esa confusión, esa influencia entre esas dos culturas, la occidental y la indígena. Y también la transculturización evidente, no solo en la evangelización, donde se impone un Dios nuevo, sino también en la imposición de un lenguaje nuevo, un lenguaje de otra cultura. Entonces, transculturización es imponer prácticas culturales de un pueblo a otro pueblo de manera obligada. Eso aconteció acá, evidentemente, porque el idioma que estamos hablando no es un lenguaje de acá, sino de otra cultura occidental, aunque este lenguaje ya ha sido matizado, también se ha visto influenciado por el sincretismo, el lenguaje que hablamos en Latinoamérica, tiene muchos americanismos, tiene muchas palabras que venían de esas lenguas prehispánicas, de esas lenguas precolombinas como el quechua, o como como el pasto, como el quillacinga. Entonces, infinidad de lenguas que habían acá entraron en contacto con esta lengua nueva. Bueno, entonces regresando acá, esta literatura latinoamericana que nos ha llegado tiene mucho de sincretismo, tiene mucho de transculturización, y esta literatura prehispánica estaba influenciada era de mayor bagaje de tradición oral.
aunque había, como mencionamos, escritura prehispánica en lo que se mencionaría los códices mayas y los jeroglíficos aztecas también, ¿no? Y lo que hemos mencionado también en los chumbes incaicos, que son el tejido arcoíris que se le menciona, ¿no? Que se menciona a los incas, donde en el tejido se podría mencionar, podían representar signos y podría haber literatura, aunque eso todavía sigue en estudio, se sigue estudiando y hay muchas interpretaciones, al igual que toda la escritura prehispánica. Bueno, la literatura prehispánica, como hemos mencionado, hay tres culturas de mayor realce, de mayor importancia, porque eran imperios, y está primero los mayas, que como ustedes saben, los mayas tenían la escritura y aquí en la imagen podemos ver que está el dios de la escritura maya que se llama Insabna, aquel dios del cielo, aquel dios de la escritura, de la claridad, del orden, que utiliza el caos y del caos crea las cosas, ¿no? En los mayas, por ejemplo, también tenemos grandes obras literarias, ¿no? Representativas de la cultura prehispánica, donde está el denominado el Popol Vuh, también el Chilam Balam, que son varios libros. También tenemos acá a los aztecas, ¿no? A los aztecas, y en la imagen podemos ver a Quetzalcoatl, ¿no? La serpiente emplumada que une el cielo y la tierra. También en estos aztecas hay muchos mitos, por ejemplo el mito de Tenochtitlán, que es la fundación de lo que ahora es la Ciudad de México, y donde se mencionaba que este pueblo de Tenochtitlan era, se tenía que fundar donde apareciera un águila sobre un cactus y que tuviera una serpiente. Y entonces encuentran esto el pueblo y fundan este lugar. Y en los incas pues también hay poesía y también mayormente era poesía de tradición oral. Bueno, continuemos. Entonces las obras más importantes de la literatura prehispánica tenemos el mencionado Popol Vuh, que es el libro del consejo o libro de la comunidad. Tenemos el Chilam Balam, que en unas traducciones puede mencionarse que significa el jaguar acostado. ¿Qué quiere decir el jaguar acostado? Los jaguares eran, digamos, como chamanes que para recibir sus profecías, para recibir los mensajes de los dioses, se acostaban. Entonces, por eso se le menciona el Chilam Balam, aunque esta es una de las interpretaciones que se tiene. Tenemos otra obra que no pertenece a las tres culturas que mencionamos, pero es una obra muy importante de la literatura prehispánica que se llama el Yurupari, que es una obra perteneciente a la Amazonía entre Colombia y el Brasil y del Baupés, y que habla acerca pues de un héroe que es engendrado de la fruta. Y tenemos una poesía azteca que es el Quetzalcoatl, ¿no? El poema de Quetzalcoatl. Toda esta literatura o característica tiene unas referencias muy encaminadas hacia hacer mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, el Popol Vuh es un mito también cosmogónico porque nos habla acerca del origen del mundo, quién creó el mundo, cómo lo creó. También nos habla el Popol Vuh acerca del mito teogónico, de cómo aparecen los dioses, ¿verdad? Entonces es un mito teogónico también. E igual nos habla acerca de el origen de los hombres. Entonces es un mito antropológico. Y ahí bien sabido es, pues, que en el Popol Vuh se nos habla de la creación de tres tipos de hombres, ¿no? Los hombres hechos de lodo que no sirvieron para nada, porque no podían, no pensaban y no podían alabar a los dioses. Los hombres de madera igualmente no tenían conciencia y no podían alabar a los dioses gemelos. Y por último crean a los hombres hechos del maíz, ¿no? Que eran casi como dioses
y que por eso tuvieron que enceguecer su mirada, ¿no? Es un mito antropológico. Y bellísimo que se piense que el hombre es hecho del maíz, y esto evidencia pues cómo en la literatura se centran las prácticas culturales centrales, nucleares de una comunidad. Por ejemplo, el maíz era en la agronomía de este pueblo o el fruto o digamos el producto más importante. Entonces, por eso trasciende al mito. También etiológico en las costumbres, en el Popol Vuh también hay lo escatológico, en lo del final del mundo, cuando matan, por ejemplo, a todos los hombres hechos de lodo y todos los hombres de madera, se habla acerca del diluvio. Entonces aquí miramos un mito escatológico del final del mundo. Fundacionales, por ejemplo, fundacionales en el mito de Tenochtitlán, donde se nos habla el origen de la Ciudad de México. Morales, por ejemplo, en Yurupari, cuando viene a cambiar las costumbres, y donde Yurupari sería una leyenda del personaje que viene a defender a los hombres de las mujeres y a cambiar las costumbres matriarcales y a imponer unas costumbres patriarcales, ¿verdad? Y en la poesía de Quetzalcóatl aprovechemos la oportunidad para leer un pedacito de esta poesía bellísima y hablar algo referente a ella. Bueno, comienza así, ¿no? Nos dice: del rojo corazón de Quetzalcóatl brotó la flor de oro y la semilla. El dulce trino y la luz de la estrella en la frente, un pueblo nace el sol, humanidad, flor y pájaro, en el centro vital del pensamiento está en el viento, es ala, es nube, agua que encarna en el maíz, Quetzalcóatl mágico y cósmico es joya, piedra preciosa que tiene inmersos la luz y los colores. Destellos del río de oro que lleva incrustada el habla, el canto, la voz de la flauta y la pirámide del conocimiento. Parte del poema de Quetzalcóatl, bellísimo, donde se nos muestra las características de este dios, tanto celestes del cielo como de la tierra, porque eso representaba Quetzalcóatl, ese es el ciclo entre la tierra y el cielo, ¿no? Lo cíclico y la creación a partir de ese conjunto. Hablar de Quetzalcóatl también nos permite mencionar el mito que se habla, creo que se menciona en los Chilam Balam acerca de la llegada de los españoles. Y los aztecas también pensaron que Quetzalcóatl iba a regresar a la tierra, a juzgar, a castigar una práctica de sacrificio humano, se dice, y que cuando llegó Hernán Cortés se lo confundió con Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl también se lo representaba como alguien que tenía barba y era blanco. Entonces hubo esa confusión y es algo pues que deja a la reflexión, ¿no? Bueno, esto sería un poco de que abarca la literatura latinoamericana prehispánica. Hay mucho más que mencionarse, por ejemplo en el Chilam Balam, en las profecías del Chilam Balam. Es un libro que es muy interpretado de diferentes maneras y donde hay muchas profecías. Por ejemplo, la llegada de los españoles se menciona. También, bueno, otros sucesos, ¿no? Bueno, esto sería un poco de la literatura latinoamericana. Hay mucho más que hablarse, hay mucho más que reflexionarse, pero este sería como un comienzo. No siendo más, me despido de ustedes, deseándoles que se encuentren muy bien y que tengan mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Adiós.